Misericordia, senda de paz. Bienvenidos a su programa Misericordia, senda de paz. Hoy, con gusto, un invitado de lujo, Pedro. Profe Pedro, pues me da gusto que estés en este programa de Misericordia. Hoy me va a tocar entrevistarte, va a ser para mí motivo de satisfacción. Y el tema que quiero que nos compartas es el de Caballeros de Colón. Aquí en nuestra ciudad tenemos un consejo de Caballeros de Colón, pero muchos de nosotros no sabemos qué hacen, en qué consiste, cuándo se fundó. Hay muchas preguntas en el aire, papaloteando aquí en la cabeza. A ver, platícanos. Muchas gracias primero por compartir con nosotros y conmigo en este espacio, profe. Un saludo también a todos los que nos ven y que están al pendiente de nuestros programas. Y bueno, hoy como invitado, pues como miembro activo de Caballeros de Colón del Consejo 4344, Beato Anacleto González Flores, aquí en Tepatitlán, pues precisamente vamos a abordar este tema de esta organización fraternal. Y quisiera empezar con eso. Caballeros de Colón es una organización fraternal católica. Y digo organización porque cuando un grupo está organizado, pues trabaja muy bien, trabaja muy bonito, no depende de una sola persona, sino que hace equipo y se trabaja para cumplir con ciertas metas, ciertos objetivos y se logran. Entonces, primero desde esa palabra estamos hablando de una organización, es decir, una forma de trabajo coordinada, y fraternal, que significa, frater significa hermano, entonces es una organización de hermanos que están dispuestos a trabajar. Esta organización fraternal católica, Caballeros de Colón, está dirigida para varones a partir de su mayoría de edad, y pueden participar en los diferentes consejos que hay en las diferentes partes, no solo de México, porque es una organización que surge en Estados Unidos y que hoy en día pues está en cientos de países y que anda en el 1.900.000 afiliados, casi ya los 2 millones de afiliados. Podemos encontrar consejos en Polonia, por ejemplo, en Francia, en Filipinas, no se diga en Estados Unidos, que es donde surgió, no se diga también en Canadá, en otros países de Latinoamérica. Entonces es una organización fraternal muy grande y dispuesta a trabajar organizada desde el nivel global, a nivel nacional, y en las comunidades donde participan los consejos, que es la célula básica. Entonces, pues esa es una organización de católicos varones, pues dispuestos a trabajar de una manera organizada, con un apostolado muy, muy claro, muy específico y marcado, que vamos a ir desglosando. Pero bueno, como dice, vamos al origen. Así Caballeros de Colón surge en el siglo XIX, específicamente en el año de 1882. Es fundado en febrero de 1882, pero ya tiene raíces previas desde en octubre del año anterior. Y el fundador es el padre beato, hoy en día el beato padre Michael McGivney. Michael McGivney, como vicepárroco en la parroquia de Santa María, en la comunidad de New Haven, en Connecticut, en Estados Unidos, pues ve grandes necesidades. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Los papas, el Papa Pío IX, ya había alertado sobre situaciones preocupantes para el mundo en ese tiempo. Una de ellas es la revolución industrial, que si bien por un lado el desarrollo tecnológico para el trabajo pues tenía sus ventajas, por otro lado pues también había problemáticas que atender, porque surgía o se apoyaba esta revolución industrial en una ideología política llamada liberalismo. Y el liberalismo, buscando ese progreso y ese avance y esa revolución y esos cambios acelerados, pues a veces no tenía esa preocupación social, carecía de preocupación social, de las necesidades básicas de los humanos. Y entonces esa revolución industrial pues muchas veces llevó también a las injusticias laborales, a condiciones deplorables para muchas personas. Y muchos trabajadores que trabajaban de sol a sol, que trabajaban sin condiciones adecuadas, pues empiezan a sufrir,
los estragos de las epidemias, los estragos de las enfermedades, los estragos de los accidentes laborales, y de que por lo tanto sus familias quedaran desprotegidas. Entonces el padre McGivney vio allí una gran necesidad. Muchas familias quedaban sin padre porque moría en el trabajo, porque se accidentaba, porque se enfermaba y ya no podía realizar otras actividades, y la familia empezaba después a carecer de muchas otras cosas. Entonces el padre McGivney ve esta gran preocupación, en primer lugar, la revolución industrial y lo que fue provocando ante las injusticias laborales, aclarando también en este punto de las injusticias laborales que poquito después será el propio Papa León XIII y la Iglesia misma que va a empezar a promover el derecho y la defensa de los trabajadores desde la encíclica Rerum Novarum, que será aproximadamente 10 años después de la fundación de Caballeros de Colón. Pero bueno, el padre McGivney hace un llamado a los trabajadores, a los varones de ese tiempo, de su comunidad, a reunirse y organizarse para juntos pensar en la forma de progresar entre ellos y ayudarse, pues para salir adelante y protegerse y proteger a sus familias. Entonces, bueno, surge como organización fraternal pensando en la forma de asegurarse y cuidarse entre ellos para poder cuidar a sus familias. Entonces surge como organización fraternal de apoyo entre ellos mismos, ¿sí? Brindándoles un seguro que ellos mismos iban ayudándose poco a poco a pagar. Y por otro lado, otra necesidad que ve el padre Michael McGivney, pues es el combate a las sociedades secretas, que también los papas habían aclarado que como católicos había que tener cuidado de participar en sociedades secretas que en ese tiempo se estaban expandiendo por toda Europa y América, y específicamente pues hacemos referencia a la masonería, la cual con un gran poder y con una gran influencia estaba haciendo que muchos empezaran a incorporarse a sus filas. Y bueno, el sentido anticatólico de este grupo de la masonería pues poco a poco iba provocando que los católicos de ese tiempo se perdieran. Entonces esos son dos sentidos que tiene en ese momento Caballeros de Colón, y que con gran visión, acompañado del Espíritu Santo, el Beato Padre McGivney, pues funda este grupo, Caballeros de Colón, reúne a varones con esta intención, poder atender esas dos grandes necesidades, las familias de ese tiempo y que no se perdiera la fe. Qué interesante, Pedro, porque es como si fuera un grupo de choque en el buen sentido, defender los valores de la religión católica, muy atacado siempre por la masonería en cualquier parte del mundo. También en nuestro país nos hizo muchos estragos y ha seguido haciendo la masonería. Pero bueno, continuemos con esta historia porque es una visión muy positiva para alguien demasiado joven. Tuviera ya 50, 60 años, pero no, como 30 o 20 y tantos, 29, ¿no? Sí. 29 años. Y tener esa visión, solamente el Espíritu Santo fue capaz de iluminarlo. Sí, claro, y ahorita que lo comenta, pues es un grupo, como dice, de defensa o de choque en el buen sentido de defensa, pero a la vez de proposición, ¿no? Es un grupo propositivo, entonces juega en estos dos sentidos, defensa y también, pues por así decirlo, en ataque en el buen sentido, promoviendo los valores, cuidando a las familias, y poco a poco ahí van surgiendo sus pilares que son la fe misma, el fortalecimiento y defensa de la fe. Después tenemos la vida, la defensa de la vida en todos sus momentos, desde la concepción hasta la muerte natural, y después encontramos también la comunidad que es el espacio donde nos desarrollamos. No podemos dejar de lado la comunidad, nuestro entorno, los que están a nuestro alrededor son nuestro prójimo, y entonces es importante que vayamos creciendo y vayamos desarrollándonos todos, no solo en el asunto material, que está muy bien el asunto material, pero no lo es todo, debemos aprender entonces que hay algo más, que es el encuentro con nuestro Señor. Profe Pedro, actualmente Caballeros de Colón a nivel internacional, ¿qué objetivos tiene? ¿Qué está haciendo? Porque hay muchos problemas que se nos están viniendo en todo el mundo,
Y me imagino, estoy seguro que Caballeros de Colón está haciendo algo a favor de la comunidad. ¿Tú qué sabes? Claro, bueno, volvemos a sus pilares que tienen que ver con la defensa de la fe, con la defensa de la familia, con la defensa y el desarrollo de la comunidad. Pues a nivel global, pues hay instrucciones de trabajo muy claras. Hay dos líneas de trabajo, una a través de los fondos y una a través de los programas. Cuando hablamos de fondos, pues hablamos de aquella estrategia en la cual, pues a través de rifas, de kermés, de diferentes actividades que se hacen desde los consejos locales, de la venta de seguros también, que es una de las formas de financiación de Caballeros de Colón, los seguros. A través de esas diferentes estrategias, pues se hace recaudación, y esa recaudación después va dirigida a ciertas necesidades. Por ejemplo, hay un fondo para desastres, y entonces cuando un desastre natural, que no estamos exentos de ello en cualquier parte del mundo, díganse sismos, huracanes, algún problema de esa naturaleza, pues bueno, hay un fondo para ayudar a las comunidades. También hay otro fondo destinado a ayudar, por ejemplo, a los cristianos perseguidos en Medio Oriente. Hoy en día son más perseguidos y muertos cristianos que en las persecuciones romanas, en los inicios del cristianismo. Hoy en día mueren más cristianos, entonces Medio Oriente está necesitado. Y ante la destrucción de iglesias, la destrucción de comunidades, la persecución, que muchos tengan que huir, tengan que cruzar fronteras, tengan que emigrar, pues hay muchos que quedan en el camino, mucha gente necesitada, mucha gente que vive en campos de refugiados, y entonces en situaciones así, parte de ese fondo también se destina a nuestros hermanos en Medio Oriente en situación de persecución. Hay un fondo también de organización y coordinación junto con el trabajo y esfuerzo que se hace con la propia iglesia, pues con el Vaticano, con el Papa, trabajando en equipo, como católicos unidos y fieles al Papa. Y bueno, también a partir de ahí pues hay diferentes iniciativas, fondos también de ayuda a estudiantes que buscan superarse siempre con actitud y disposición, fondo también a deportistas que buscan también, incluso algunos han participado en diferentes competencias internacionales gracias al apoyo que ha dado Caballeros de Colón. Entonces hay diferentes fondos que han podido ayudar a diferentes necesidades claras y específicas, reparación de iglesias también, reconstrucción, volvemos al caso de desastres naturales, o también de que por el paso de los años pues es necesario. Y bueno, por otro lado, más formativo, hablamos de los programas. Por ejemplo, programas de fe. Hay un programa muy interesante que se llama Firmes en la Brecha. A nivel global se promueve mucho este programa porque invita a los varones a reunirse en círculos de lectura de las Sagradas Escrituras y de oración, especialmente oración del Santo Rosario, en el cual círculos de estudio de 5 o 6 integrantes pues hacen oración y se reúnen para charlar de esta necesidad de cómo es importante la figura paterna y la figura del varón en este mundo actual, y cómo poco a poco la ideología trata de que se pierda, pero pues cómo también nosotros podemos promoverla y cómo también podemos defenderla desde nuestras acciones propias. Entonces es un programa interesante hablando de fe. Claro que también se nos hace la invitación a las horas santas, al Santísimo, y pues claro, al momento culmen de nuestra fe, que es la Sagrada Eucaristía. Y por otro lado, en programas de comunidad, pues por ejemplo la promoción del deporte, especialmente hay centros y consejos a nivel global que promueven la práctica de varios deportes, de varias formas de ejercicio, y además de que los jóvenes puedan seguir desarrollándose en sus estudios también. Y uno muy especial, que es la promoción de las vocaciones, para que surjan nuevos sacerdotes que puedan formar parte de nuestra iglesia. ¿Cuántas vocaciones son necesarias hoy en día para atender nuestras comunidades? Pues bueno, tenemos que estar abiertos a esas vocaciones y que nuestros hijos puedan acercarse a ellas. Entonces,
También se promueve a través de diferentes programas de beneficencia la formación de sacerdotes, el desarrollo de las comunidades, el acercamiento a la mejora de los espacios necesitados en diferentes momentos de los diferentes pueblos y consejos que hay en el mundo. Me parece que también participan de manera activa en algunas celebraciones religiosas. Yo recuerdo desde que estaba chavillo, ahí en el templo de la Virgen de Guadalupe, cada día 12, Día de la Virgen, la Salve, iban los caballeros de Colón. Híjole, a mí me impactó verlos su traje negro, que no es igual a obviamente, es especial, su sombrero, con sus plumitas, su espada, aquellas insignias. Pues cuando yo estaba chiquitillo, a mí me impactaron muchísimo. Y luego ya pues la bandera, toda esa ceremonia de la salve que tú ya conoces y muchos de ustedes allá en casita, al menos los que vamos con cierta frecuencia a las salves, pues sí impactan y es una forma de manifestar la fe. Claro, y que ya se vuelve, como dice usted, desde hace mucho tiempo, pues una forma clara y constante de vivencia de nuestra fe. Por ejemplo, ahora que lo dice, pues también cada año va recorriendo diferentes consejos, no solo del país, sino de otras partes, una imagen de San José, una imagen muy grande de San José, con el niño Jesús acompañado, y va recorriendo los consejos, y en los consejos se queda con alguna de las familias, de algunos de los miembros del consejo, y durante una semana o un tiempo determinado, pues tiene como tarea promover la oración a San José y acercar a las familias cercanas a que se rece, a reconocer a San José pues como una figura paterna importante para los varones y caballeros de Colón. Y además, como usted dice, pues también actividades como la salve pues son totalmente frecuentes y de cada mes, al menos en este consejo, el 43-44 aquí en Tepatitlán, pues siempre es de cajón participar en la salve en la parroquia de San Francisco. Es una de las actividades privilegiadas y más importantes que hace Caballeros de Colón. Además, por ejemplo, anualmente se realiza una asamblea en la que participa una convención en la que participa toda la región de Occidente de Caballeros de Colón, desde consejos de Colima, desde consejos de Michoacán, consejos de, claro, de aquí de Jalisco, de Nayarit, toda la región occidente del estado se reúnen anualmente pues para ver cómo vamos, qué necesidades hay, cómo podemos trabajar en equipo con los diferentes espacios que se van desarrollando. El occidente pues tiene muchas similitudes, por lo tanto podemos ayudarnos unos consejos a otros. Ya hemos escuchado a lo largo de este programa todas las actividades que se hacen en Caballeros de Colón a nivel internacional, pero vamos viendo a nivel Tepa. Ya vimos un poquito a nivel zona occidente, ¿verdad? Pues vamos viendo aquí a nivel Tepatitlán, ¿qué hacen los Caballeros de Colón? ¿Cuáles son sus actividades? ¿Hay algo en especial que hagan ustedes que a lo mejor en otra comunidad de Caballeros de Colón no lo hacen? Sí, pues mire, bueno, yo como miembro de Caballeros de Colón no tengo tanto tiempo. Empecé hace algunos pocos años, 3, 4 años, en los que poco a poco íbamos saliendo de la pandemia, que se iba normalizando este asunto, que era un asunto complicado volver a las reuniones en cualquier ambiente que estuviéramos. Entonces, bueno, poco a poco me fui incorporando y fui conociendo las diversas actividades que se hacían, y poco a poco fui conociendo también la mística y la forma de vida de un caballero de Colón, y poco a poco pues ya fui impresionándome también y fui conociendo parte de esas actividades. Bueno, la que ya decíamos de cajón para fortalecer la fe, aquí pues la vivencia de la salve. La salve es un momento predilecto en el cual participan los Caballeros de Colón. En este caso, nuestro consejo tiene sede dentro de la jurisdicción parroquial de San Francisco de Asís. Por lo tanto, asiste comúnmente ahí a la salve.
aunque en algunas ocasiones especiales asista al Santuario de Guadalupe o pudiera ser algún otro templo o parroquia. Y hago esta aclaración porque aunque Caballeros de Colón esté dentro de la jurisdicción de la parroquia San Francisco de Asís, pues no quiere decir que nada más haga actividades allí, sino que trata de hacer y de tener cercanía con todas las parroquias. Caballeros de Colón es para todo el municipio, para toda la ciudad de Tepatitlán. Trata de estar atento y dispuesto a trabajar y hacer equipo con las parroquias. Entonces, eso también es importante. Tratamos de hacer cercanía con las diferentes parroquias de la comunidad. Una de las formas, pues, algunos compañeros caballeros durante el año, por ejemplo, durante las fiestas patronales ayudan en diferentes actividades que tienen que ver con la organización y participación en kermeses, participan en el novenario, participan con alguna misa, haciendo peregrinación o entrando y participando en la misa uniformados y con la bandera. Sí. Entonces, hay diferente participación en las parroquias a través de esta actividad también. Y bueno, hablando ya de actividades un poquito más sociales o más dirigidas a la comunidad, pues bueno, algunos compañeros también, yo veo que están atentos siempre de qué manera ayudan al espacio grato de la tercera edad, al asilo de ancianos, como le llamamos. También, por ejemplo, pasando ahorita el verano, el tiempo de lluvias, que no fue tan copioso, pero algo se logró. Hubo una campaña de reforestación, por ahí más de 100 árboles fueron plantados en diferentes partes dentro de la ciudad, más de 100 árboles. Y también otras actividades de atención a comunidades en condiciones un poquito complicadas, restauración de parques, de espacios públicos, restauración de iglesias y capillitas en diferentes partes del municipio. Entonces, el trabajo en conjunto de Caballeros de Colón pues va teniendo atención a todo el municipio o a todas las parroquias del municipio, o al menos ese es el esfuerzo que se trata de hacer. También a través de rifas que se hacen anualmente, con las cuales se trata de apoyar las diferentes iglesias de la comunidad. También hay diferentes actividades que tienen que ver con la entrega de despensas, la promoción del deporte, incluso seguido ahí en el grupo de caballeros, pues de otros consejos, por ejemplo, los que tenemos cercanos en otras partes de los Altos de Jalisco o de Guadalajara, Zapopan, nos invitan torneos deportivos, y una cosa que me parece muy importante comentarla es la promoción de los mártires, empezando por el nombre de nuestro consejo, que es el Beato Anacleto González Flores. Entonces, además de promover la vida y obra del Padre Magimni, se promueve también la vida de nuestros mártires, y quizás ese es un sello importante que tenemos aquí en este consejo y probablemente en los de la región, que promovemos la vida de nuestros mártires cristeros, empezando, como les digo, por el Beato Anacleto González Flores, por San Tranquilino Ubiarco, Santo Toribio Romo, entre otros santos mártires que dieron su vida por nosotros y por la fe. Entonces, bueno, es parte también de las actividades, la promoción de la fe. También encontramos diferentes formas de difusión. Algunos compañeros caballeros participan en un programa de radio, otros a través de algunos videos de difusión, algunos otros pues con diferentes actividades en los medios en los cuales se promueven temas como la defensa de la vida y la familia y la formación de varones. Y bueno, hablando del tema de vida y familia, pues un tema también importantísimo, el reconocimiento de la familia como célula básica y pilar de la sociedad, y que tiene graves problemas de desintegración y de ataques constantes de diferentes áreas. Y pues los propios caballeros no solo la defienden pues siendo ejemplares con su familia, sino también pues tratando de participar en las diferentes marchas que se hacen en defensa de la fe, no solo aquí a nivel local, sino a nivel nacional. Por lo tanto, pues se busca defender la vida desde la concepción. Seguido vemos cómo hay incluso, se hacen novenas para defender la vida con oración, pero también con acción, con impulso, con marchas, con esfuerzos
desde diferentes frentes. Sí, inclusive en algunas bardas poner textos alusivos sí a la vida, Claro. no al aborto. También me da la impresión, casi lo puedo asegurar, que también tiene momentos de preparación, de ver temas de interés humano, Claro. porque también Caballeros de Colón es crecimiento personal y espiritual. Algo más que nos quieras platicar, Pedro, ya para ir cerrando este bonito programa de Caballeros de Colón, que no es algo que nada más se le ocurrió a alguien por llamar la atención, sino que tiene valores, principios, bases. ¿Qué más podemos añadir? Claro, pues una gran inspiración la del padre McGivney al fundar Caballeros de Colón, precisamente el nombre en reconocimiento al descubridor de América, Cristóbal Colón, y pues precisamente recordando esto, los 12 de octubre pues se hace un homenaje a Cristóbal Colón en los diferentes lugares donde hay consejo de Caballeros de Colón. En esta ciudad de Tepatitlán, pues claro que se hace un homenaje y un reconocimiento a Cristóbal Colón. Y además de eso, pues la promoción y la defensa de la familia siempre ha sido un constante a través de la historia de Caballeros de Colón. La promoción y defensa de la familia, desde sus reuniones como consejo, donde se planean las actividades, donde se busca la formación para poder llevar a la acción. Entonces, creo yo que Caballeros de Colón es un grupo de formación integral, en el cual los varones, a partir de los 18 años, pues tienen un espacio de formación muy bueno. Uno termina a veces la confirmación y pues piensa uno que ya aquí acabó la vida religiosa y listo, ya me mandaron al catecismo, ya hice la confirmación, ya acabé. Pero bueno, un poquito más adelante de la confirmación, llegando a los 18, podemos integrarnos en este espacio en el cual pues podemos seguir desarrollándonos y tener una gran formación como católicos y pues estar dispuestos. Sabemos que somos pecadores y con fallas, pero pues estar dispuestos a la gracia. Pues muchísimas gracias, profe Pedro, por hablarnos de Caballeros de Colón, y si por ahí nos invitan o lo invitan a usted, adelante, diga que sí. Pues no se les olvide ver este bonito programa a través de Telecable Tepa, en el Facebook, en el YouTube. Búsquenos, ahí estamos. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Misericordia, senda de paz.